En el número 3, Venezuela. Sin presión, no hay solución. Tras la suspensión del diálogo en Barbados, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, llamó a aumentar la presión en todos los tableros sobre el régimen de Nicolás Maduro para lograr una salida urgente a la crisis venezolana. Para Guaidó, la decisión de Maduro solo evidencia su mala fe y poca seriedad. El régimen de Maduro decidió no enviar a su delegación a Barbados tras las nuevas sanciones de Estados Unidos. @soy F. El Rincón es la cuenta en Twitter y regreso con el tema. Les recuerdo que la etiqueta en este momento es numeral conclu HH, VCTLA. Conclu HH, VCTLA. Ahí está en pantalla. Esa es la etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soy F. El Rincón. Ahí recibo todos los comentarios con la etiqueta que le acabo de mencionar. Lo que para el régimen de Maduro es terrorismo económico, para Guaidó es la clave para liberarse de la encrucijada venezolana. Sin presión no hay solución, así es como lo dice Juan Guaidó. Llamó a aumentar la presión en todos los tableros para lograr una salida urgente a la crisis venezolana. Mientras tanto, el régimen de Maduro califica las sanciones estadounidenses como violación masiva a los derechos humanos. Imagínese usted. Precisamente aludieron a esas sanciones para levantarse de la mesa de negociación en Barbados, suspender de nueva cuenta el diálogo con la oposición. Y a propósito de este tema de derechos humanos, las sanciones, se pronunció Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. A Bachelet le preocupa, ¿sabe qué?, el impacto potencial de esas sanciones, ya que considera que son extremadamente amplias y no contienen medidas suficientes para mitigar el impacto de los sectores de la población más vulnerables. Mire, mejor vamos con Osmari Hernández a Caracas, para que no le diga yo nada más. Al buen entendedor, pocas palabras. Osmari nos tiene toda la información. Adelante, Osmari. Así es, Fernando. Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, saludarte. Justamente este viernes se tenía previsto que finalizara la cuarta ronda de negociaciones escenificada en Barbados, la sexta, si contamos las que se desarrollaron en territorio noruego entre la representación de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro. Sin embargo, esto no se llevó a cabo. La representación de Maduro se levantó de la mesa, al menos por ahora, de forma temporal, y pues esto ha generado una serie de reacciones, por supuesto. Ellos argumentaron que están expresando la furia bolivariana en rechazo a lo que fueron las sanciones emitidas por Estados Unidos el pasado lunes. Es importante destacar que en la jornada de este viernes reaccionó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, que considera que estas sanciones constituyen una violación masiva de los derechos humanos. Vamos a escuchar parte de lo que fue su reacción. Este rechazo a esta nueva acción criminal que atenta, repito, contra todo el pueblo sin discriminación alguna, inclusive apoyados por algunos apátridas que se llaman venezolanos, pero obviamente no lo son, puesto que son los primeros que andan por el mundo buscando nada más y nada menos que coartarle al venezolano, a la venezolana, al niño, a la niña, su derecho a trabajar, a comer, a tener una vida digna. Saab también cuestionó lo que fue la reacción de Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien expresó preocupación ante las posibles consecuencias de estas sanciones en la población venezolana ya fuertemente afectada por la aguda crisis económica que se vive en Venezuela. Aseguró que esto pues se genera de forma tardía y que ya previamente en su visita a Venezuela le habían advertido de las consecuencias de las distintas sanciones de Estados Unidos en la población venezolana. Por su parte, también reaccionó en la noche de este jueves Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente encargado por al menos 55 países, quien por una parte aseguró que esta decisión de la representación de Maduro pues es una muestra de falta de seriedad y también de la poca unidad que existe en sus filas. Hizo un llamado a la comunidad internacional, a la Fuerza Armada Nacional y también a la ciudadanía a seguir ejerciendo presión hasta lograr la salida de Nicolás Maduro. Escuchemos qué más dijo. Anuncian a última hora que no participarán en la nueva jornada de mediación convocada por el Reino de Noruega. No solo en evidencia una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer
una transición ordenada. La verdad es que con esto han dejado claro que el único que les interesa son ellos mismos, Maduro, sus intereses, sus negocios, sus intereses personales. Eso es lo que les duele, no bloquear alimentos y medicinas de ayuda humanitaria. Fernando, hasta ahora la preocupación sigue viva, por una parte, ante una puerta que se cierra, que muchos aplauden, otros pues consideran que pudo haber surgido alguna solución de esta negociación que no se ha levantado de forma definitiva, pues el gobierno de Noruega se ha pronunciado mediante un comunicado para asegurar que no se llevó a cabo esta reunión, pero que aún pues pueden concretarse otras fechas para dar continuidad a las negociaciones. Hay preocupación en la calle sobre cuál podría ser el impacto en la población venezolana luego de estas sanciones. Fernando. Osmari, muchas gracias. Osmari Hernández desde Caracas con toda la información. Voy a hablar con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto recibirlo aquí en el estudio, Alfredo Romero. ¿Cómo estás, Gracias, Alfredo? Fernando. Bueno, bien. ¿Cansado no estás? Siempre es un poco cansado, sí. Aunque aquí un poco más tranquilo dentro de todo, en estos 2 días que estoy acá. Porque la situación en Venezuela, como tú sabes, y sobre todo la lucha del foro penal es constante. Hoy día te lo digo, ya que me comienzas por allí, hay colas de personas en nuestras oficinas, de esposas, de presos, de niños que acompañan a las señoras que vienen un poco a preguntar por su caso y a insistir en lo que es las actividades para la libertad de sus seres queridos, en este caso sus esposos. Nos hemos convertido en una organización que tiene que tener voluntarios en diferentes áreas, incluyendo a personas que atienden a niños, porque tú te puedes imaginar que yo estoy sentado en una mesa hablando sobre un caso, un padre que fue torturado, un caso muy duro y que está preso y que lo visité hace 2 días en Ramo Verde, por decirte, en el helicoide, y está un niño sentado oyendo esas historias. Entonces hemos tenido que buscarlos dentro de los pequeños de nuestras instalaciones, sacarlos del lugar de la conferencia, o sea, nunca entran ya, y entonces tenemos a los voluntarios nuestros que los ponen a hacer dibujos. Niños, claro. Tengo hasta juguetes. Para que se entretengan. En mis oficinas están llenas de juguetes que, por cierto, el equipo del Foro Penal Miami envía todos los diciembres para regalárselos a los hijos de los presos políticos. Nos hemos quedado con algunos en la oficina para que los niños se distraigan y jueguen por allí mientras nosotros atendemos estos casos tan duros que se viven diariamente, ¿no? Oye, y son las grandes víctimas, ¿no? Los niños... Sí, es lo que te voy a decir. Las grandes víctimas, porque tienen que visitar a sus cárceles a sus padres en una cárcel, o a sus madres, y tienen que, cuando los pueden visitar... Esa generación va a crecer marcada, toda esta generación, 20 años. Bueno, yo llevo trabajando en esto más de 18 años, diariamente. Hoy día estamos hablando, y eso es interesante, comenzamos hablando de esto, y la verdad que la gente pensará que estamos estructurados, pero es interesante las preguntas que me estás haciendo, porque fíjate que en estos 18 años estamos hablando solo desde 2014 de más de 15.000 detenciones con fines políticos. 15.000. Más de 15.000, es decir, 15.000 personas afectadas directamente por la detención. Claro, eso es piramidal. Y al final, Alfredo. pero súmale los hijos. Por eso, es piramidal. Los hijos, las esposas, las madres de muchos de ellos, los padres de muchos de ellos. Conozco casos de personas perseguidas que han estado encarceladas y que se han tenido después que ir por el temor a que vuelvan a ser encarceladas, y familias de más de 20 personas completas se han ido del país. Que hermanos. Son todos los refugiados. Exacto. Que están dando la vuelta al mundo. Claro, esa es una cuenta que estamos sacando. Es difícil porque conseguir la información de todos los que han venido saliendo y cuándo coinciden el refugiado o el exiliado con el que fue preso, que lo tenemos en nuestra base de datos. Para entender la vinculación directa. Lo estamos haciendo, y para eso son los capítulos nuestros afuera, ¿no? Entre otras cosas. Los capítulos por ejemplo, el de aquí de Miami, que lleva que conoces, nuestra coordinadora Munira, que está, por cierto, por acá, acompañándome. Ellos registran cada una de las personas que llegan y las coordinamos con Venezuela a los efectos de determinar que efectivamente fue una persona que fue perseguida o estuvo presa, para poder determinar precisamente la cantidad de ese más de 4 millones de personas que han salido
por motivos también socioeconómicos de la situación de crisis en Venezuela, cuáles de ellos son específicamente por motivos políticos, y hay muchos, muchísimos, pero es difícil, todavía no tenemos una contabilización clara en el sistema. Pero lo están haciendo, Alfredo, que eso es muy importante, Sí, por sí. lo que pueda venir en el futuro. No, el sistema lo da. El sistema nuestro del Foro Penal, Por eso, yo siempre digo que es el corazón a lo que me nuestro. refiero es que lo están haciendo ustedes, porque claro. no va a haber una Defensoría del Pueblo que tenga ese registro nunca Jamás. en la vida, no va a haber una Fiscalía que tenga ese registro nunca en la vida, mucho menos un gobierno, ¿no? Claro, claro. Entonces, si no es por el trabajo de ustedes, este registro no existe, esta contabilización no existe. Claro. Y todos estos elementos forman parte de una prueba de violación de derechos humanos, Alfredo. Es así. Bueno, una prueba De que tantas, ¿no? que no es solo cuantitativa, sino, digamos, además de cualitativa, es un ser humano de carne y hueso que está en esa lista, porque en la lista tenemos hasta la fotografía de la persona, tenemos todos los testimonios a mano. Nosotros hemos recolectado, en la gran mayoría de los casos de actuales presos, testimonios a mano de ellos, de las torturas que han recibido. Esos son testimonios que llegan a diferentes instancias internacionales, incluyendo a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que por ello es que ella emite un informe contundente, no sustentado en, como se ha dicho, como el gobierno ha señalado por ahí, que está sustentado en simples declaraciones de terceros. Sí, como si fuera un cuento de alguien por ahí, no. Ellos han comprobado y se han entrevistado con víctimas y tienen testimonios incluso escritos a mano de ellos donde les cuentan lo que han sufrido en aquellos casos donde podemos tener los testimonios, ¿no? Oye, déjame marcar pausa, pero voy a dejar una pregunta en la mesa porque sí quiero entender. Lo de hoy de Bachelet, a mí me rompe el esquema completamente. La gran preocupación que tiene Bachelet ahora por las sanciones, hay cosas muchísimas más graves que ella conoce, no se las tiene que venir a contar, ella conoce. Y no la oí volverse a preocupar. ¿Qué cambió, Alfredo? Después de la visita, después de la reunión con ustedes, después de todo, ¿qué pasó? ¿Cambió algo con la visita de Bachelet? ¿Ha cambiado algo después de la visita de Bachelet? Y también que me digas qué pasa con la comisión, porque yo no sé ni siquiera si siguen ahí. Me cuentas todo eso después, ¿no? De la pausa, ¿sí? Regresamos entonces, estoy, perdón, con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, que está de visita acá, ¿eh? Está de visita acá porque aquí hay un grupo de Foro Penal Venezolano que es Miami. Y están haciendo un trabajo muy interesante, claro. De vuelta con Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Yo le decía a Alfredo, oye, Alfredo, ¿qué pasó con la comisión? A ver, pero primero dime, ¿cambió algo para ustedes y su trabajo y todo lo que tienen que pasar? ¿Cambió algo después de la visita de Bachelet y del informe? Bueno, después de la visita de Bachelet, cuando llegó Bachelet a Venezuela habían 868 presos políticos, hoy día hay 547. Cuantitativamente podríamos decir que, no podemos decir que es consecuencia directa, pero podrías decir que hay una situación distinta. ¿Sentiste una ayuda con Hubo eso? la liberación de 59 colombianos presos políticos, sé que fue consecuencia de Bachelet, la liberación de Gilbert Caro, Melvin Farías. Ahora bien, desde el punto de vista de la represión en Venezuela, la represión se continúa política, siguen detenciones. ¿Por qué te digo que siguen detenciones? Esto es importante porque cuando yo le digo a cualquiera que no entiende la situación, lo que hemos llamado el efecto puerta giratoria, que había 868 y día 547, es como que se hubieran rebajado verticalmente. No, es que entran y salen, entran. Y salen y el número que ha salido es mayor que el número que ha entrado.
pero siguen hay entrando. nuevos presos políticos. Claro. Hay 13 personas con boletas de excarcelación, que era una parte importante, es decir, órdenes de excarcelación de un tribunal que no los dejan salir. que no los liberan. El problema de la atención médica de al menos 26 presos políticos en Ramo Verde, que denunciamos recientemente ante la Comisión Interamericana, continúa. Evidentemente, repito, la represión continúa. En el mismo momento o inmediatamente luego que Bachelet se fue, o creo que estaba Rufo Chacón, muchacho que representamos de 16 años de edad, le dispararon en la cara. Sí, eso fue los ojos, eso fue en ese momento. En ese momento. Y la agresión contra personas que manifiestan continúa. Es decir, en ese sentido podemos decir que un cambio tan relevante no existió. Ahora bien, el informe de por sí, nosotros consideramos que es muy positivo y marca un momento histórico en tema de derechos humanos importante. Es decir, luego del informe de Bachelet, de alguna manera lo que consta en el informe es importante para las subsecuentes acciones en materia de derechos humanos que puedan surgir. Tribunal Penal Internacional. Claro. El artículo 15 del Estatuto de Roma específicamente establece que los informes de la Organización de Naciones Unidas son vinculantes, no vinculantes, pero son tomados en cuenta para cualquier investigación que se realice en la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Claro, eso es muy importante. ¿Qué pasa? El derecho internacional, lo he repetido muchas veces, no es tan efectivo como uno quisiera. El venezolano, con el sufrimiento que hay en Venezuela por diferentes situaciones, espera que Bachelet significaba un cambio importante en la situación. Bachelet no tiene esa posibilidad de hacerlo. Lo que puede es emitir un informe y activar los mecanismos de derecho internacional que no tienen posibilidad de coacción a un gobierno que irrespeta los derechos humanos y que irrespeta, entre otras cosas, los informes. Y te lo concluyo lo que muchas veces digo, lamentablemente, estos organismos y estos esquemas o mecanismos de derecho internacional en materia de derechos humanos son para los países democráticos que creen en los derechos humanos y que los respetan, y que un informe los afecte y dice, bueno, se violaron, el guardia asesinó a una persona, el policía encarceló a alguien arbitrariamente, entonces toman acciones en ese sentido. Pero como se trata de una estructura global que incurre en este esquema, porque el beneficio concreto es el control político a través del uso de la represión como herramienta esencial, pues evidentemente el reporte no van a tomar las sugerencias, sino lo van a atacar como ha ocurrido. Con relación a la comisión. Breve, porque necesito, me va a matar el productor, le voy a robar un minuto más para que me digas lo de la comisión y que me digas qué van a hacer aquí, que es importante. Exacto, el evento que tenemos, ¿verdad? Bueno, la comisión ha hecho un trabajo muy importante en Venezuela. El que quedaba era Carlos de la Torre, porque Sara Nuero no estaba, se había ido previamente porque no se iba a ocupar de esto. Carlos de la Torre salió, cierto, no está ahorita en Venezuela, porque tenemos entendido, según nos informa, es porque iba a ser, tenía una vacación pendiente, pero no ha regresado. Yo creo que es importante que la oficina de la alta comisionada aclare si van a regresar, porque lo que sí sabemos es que hubo un bloqueo total de la posibilidad de visitar cárceles y la posibilidad de realizar las gestiones que de alguna manera tienen que realizar con el gobierno. 25 segundos, ¿qué van a hacer? Bueno, tenemos este sábado, y es importante, estás invitado, Fernando. Gracias. 10 de agosto, mañana, a las 7 p.m. en The Way, en Wynwood. Tenemos un evento que lo llamamos Conversatorio Musical, donde contamos historias de represión e historias de libertad. Mañana a las 7 p.m. en Wynwood. Mañana vean en @foropenal, en Instagram y en @Alfredo Romero. Ahí pueden adquirir sus entradas. Es muy interesante porque contamos estas historias de represión que vimos diariamente, pero las combinamos con algún ambiente musical que es importante. Me voy, Alfredo. Mil gracias. Mil gracias. Perdón por las carreras, pero ya sabes cómo es la televisión. Y no sabes cómo son los productores. Claro. Ya ves. Como siempre le digo, si no lo veo en conclusiones, no lo vio. Y el viernes le agrego, es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Nos vemos el lunes. Gracias.
en el próximo